continuar. En realidad, miren, el problema de la ejecución de obras de viales, llámense por obras viales, pues túneles, puentes, carreteras, pavimentos urbanos, caminos rurales, etcétera, son los medios de comunicación terrestre. También pueden ser aéreos, claro, también pueden ser aéreos. Fluviales también pueden ser fluviales, pero esos son otros temas, ¿no? El problema, pues, de la ejecución de la gran cantidad de pavimentos en el Perú es un problema grave, ¿no? Que vamos a ver a continuación. A continuación voy a pasar un video, no es de nuestro país, la oportunidad que tuve de estar hace 9 años por allá por Ecuador, me di cuenta un poco la diferencia que hay en este país con el nuestro, ¿no? Nosotros todavía estamos a este nivel que dice donde está pasando este carrito, ¿no? Esta camioneta. A ver, puedan escuchar. Durante años, Ecuador fue un país sin vías, un país donde todas sus carreteras estaban destruidas, un país donde trasladarse de una ciudad a otra era todo un riesgo. Diario Hoy en el 2005 publicaba: Manabí, con 90% de vías malas. El reflejo de un país sin comunicación. No solo en Manabí, en el sur. Ejes viales del Austro están intransitables. Diario Hoy 2005. En riesgo la vida de los conductores. En el oriente. Orellana todavía espera las ofertas. Una fotografía con la vía en mal estado, como eran todas. Diario El Comercio 2005. El mismo año en que se publicaba verdaderos cráteres en las carreteras del país. Diario Hoy. Ecuador era un país sin movilidad. Así se informaba en marzo del 2005. Telerama preguntaba a los conductores. Un total de 271 kilómetros de carretera comprende la extensión que está en mal estado en la provincia de La Suárez. Está a la vista. Es sumamente malo, peligroso y daña los vehículos. Año 2007. Llega la revolución ciudadana y con ella el cambio. Una primera planificación determina las necesidades. Se decreta la emergencia vial. ¿Cuál es el resultado? Vías de primer nivel de las mejores carreteras de toda la región. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el reporte de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, que ubica a Ecuador segundo en la región en cuanto a la percepción de los ecuatorianos respecto al estado de sus carreteras. Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, explica mejor la revolución de la vialidad. Realmente nosotros no solo hemos construido vías. El Ministerio de Transporte ha hecho un proceso de planificación que nos permite conectar todos los centros productivos, todos los puertos, todos los aeropuertos, porque estamos conscientes que nosotros somos el gran medio para que el país realmente eleve su producción. Nosotros para este 2014 tenemos previsto más de 1.600 millones de dólares de inversión otra vez en carreteras, además del primer proceso de superautopista. Vamos a hacer esta superautopista que nosotros hemos definido que es una inversión en una carretera que va a tener muchas condiciones que hasta la fecha no teníamos y que nos va a permitir también tener mejores tiempos de viaje, menor accidentabilidad, accesos controlados y realmente llegar a una nueva generación de autopistas que ahora el país necesita. Hoy Ecuador es un país con movilidad, con modernas vías y en breve, modernas autopistas. Bien. El video es un poco duro para nuestro país porque vamos a mostrar los informes que hace pues nuestro gobierno, también nuestro estado publica pues a través del MTC, publica el inventario, ¿no? de sus obras, ¿no? Y bien, pues el día de hoy vamos a tener las generalidades, ¿no? Y los factores del estudio de mecánica de suelos en las obras viales para el diseño de pavimentos. En la otra semana nos tocaría ya la tecnología de pavimentos flexibles y rígidos y vamos a hablar necesariamente pues, ¿no? del CBR, necesariamente, ¿no? Hoy día lo vamos a pasar, pero para la próxima semana sí nos vamos a ocupar, ¿no? En sí del CBR. Tal como nos dice la norma,
O sea, nosotros estamos con las normas ASTO, ¿no? Ustedes saben que el CBR viene desde 1929 en Estados Unidos, ¿no? Y no es otra cosa que la comparación de suelos a través de las piedritas fracturadas de California. Y comparado, bueno, también tiene la ACTM 1883, D1883. Eso vamos a ver la próxima semana. El 18, la tercera semana, tenemos los estudios de mecánica de suelos necesarios para el análisis de canteras y botaderos autorizados. También hoy día vamos a hablar algo de eso, porque aquí hay un colega que inclusive me estaba cuestionando y haciendo preguntas ya anticipadas, ¿no? Desde Pucallpa, ¿no? Y bueno, y la última pues son las pruebas ya de campo, las pruebas del estudio de mecánica de suelos en el campo, ya en el proceso constructivo mismo. Bien, el curso en general es estudio de mecánica de suelos aplicado a la supervisión y ejecución de obras viales. No solamente la supervisión, sino la ejecución. Entiéndase que estas dos partes de la supervisión y la ejecución no es para estar peleando. Muchas veces lo tomamos de, uy, que ahí viene el supervisor. Hoy que nosotros nos dedicamos a la supervisión de obras, ¿no? Ya pues se nos ve como el cuco y no es así, ¿no? O sea, yo pienso que el supervisor y el residente de obra que representa al ejecutor, ambos tienen la misma responsabilidad. Si ambos se equivocan o uno de ellos se equivoca, se lo jala al otro. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. Desgraciadamente la ley es así. Hoy está por aprobar un proyecto, le voy a traer la próxima semana, recién me lo han bajado, donde la cosa está más grave todavía, ¿no? Se quiere involucrar la responsabilidad del supervisor con el proyectista, y eso no es así. El proyectista hay que separarlo. El problema de obras es de que aquí vamos a analizar y hoy día en la generalidad vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, las normas del MTC y las ACTM. ACTM son las normas internacionales y las del MTC, bueno, tienen su nomenclatura también, ¿no? Análisis granulométrico, el CBR, contenido, humedad, porcentajes, los límites de Attenberg, ¿no? Como es el límite líquido, límite plástico, clasificación de los suelos, de Suksch y Ashton, ¿no? Densidad natural, ensayo de protomodificado, California Bertrand Ratio, CBR, ¿no? Porcentaje de partículas chatas y alargadas, porcentaje de partículas, todo esto tiene que ver, la cara fracturada, el porcentaje de partículas, ¿no? Friables, la fórmula del área equivalente, ¿no? De arena, abrasión, durabilidad, adherencia, sales solubles, contenidos sulfatos, impurezas orgánicos. Todo esto, por ejemplo, es necesario en la otra clase que vamos a hablar de canteras, ¿no? ¿Qué dice el MTC? La visión del Estado dice de que tiene tres ejes complementarios: integración de mercados y menores costos logísticos. A eso se apunta, es la visión que tiene. O sea, lo que hemos visto en el video, por ejemplo, que Ecuador ya está en un nivel mejor que el nuestro, en el ranking mejor que el nuestro, ¿no? Complementariedad nos da mejor productividad, diversidad de la producción, educación, salud, seguridad. Integración de mercados, ¿no? Comercio nacional e internacional. Menores costos logísticos. Hemos ido con colegas a veces a Ecuador con su movilidad, o sea, pistas bellas, ¿no? O sea, mucho que envidiar, mucho que aprender también. El problema está en que muchas veces la mala calidad de nuestros pavimentos obedece también a pequeños grupos y monopolios fuertes, porque hay intereses siempre, ¿no? Y muchos no podemos hacer. Si nosotros revisáramos todos los arbitrajes que se producen por malas pistas, creo que no terminaríamos nunca de hacer un curso de eso. Ya. El objetivo que ellos tienen: asfaltar el 85% de la vía nacional, consolidar la red de metro, inclusión digital, programa de puentes, 1000 puentes. Todavía no se consiguen, y eso hace 4 años, fíjense.
El inventario de la red vial tampoco, en el 2020 debió actualizarse, por la pandemia no se ha actualizado, pero la última que tenemos es el 2016. Nos habla, pues, la nacional pavimentada en todos los, miren, Amazonas 36.6%, poquísimo porcentaje, ¿no? Yo que vivo en La Libertad, 39%, ahí vamos, ¿no? Loreto, 49%, se ha invertido más. En Madre de Dios, a julio del 2011, 99%, ¿no? ¿Y qué tenemos, por ejemplo? Acá, las grandes obras que presenta el Estado, ¿no? Y no quiero decir qué contratista, porque las grandes obras las hacen solamente un grupito de contratistas grandes, ¿no? Acá en el Perú. No quiero hacerle propaganda a ninguna empresa, pero ustedes ya se deben imaginar. Pueden entrar a la red y ver, ¿no? Quién, por ejemplo, quién ha construido el puente Independencia. En Piura, el distrito de Catacaos que vincula a la población con el Bajo Piura, ¿no? Y el mismo Piura, pues, ¿no? Este es el puente Independencia sobre el río Piura, ¿no? En el distrito de La Legua, o en el sector de La Legua, ¿no? 900. El puente Nanay en Iquitos, sobre el río Nanay también, es un puente de 478 metros, estructura compuesta, ¿no? Por vigas metálicas, losas de concreto. 2 viaductos tienen, 2 viaductos. Eso es interesante, ¿no? Aquí está el proceso constructivo de Nanay. ¿No? Otra que también se presenta como gran, ¿no? Es la carretera Maslo, Desaguadero, Tacna, Tarata, Capazo, ¿no? También se presenta como una gran obra, y también no le voy a decir qué consorcio lo ganó, porque es el mismo que hizo estas carreteras que las están poniendo en el portal del MTC. No, no vale ni mencionar. También el proyecto para la ejecución, ¿no? Acá tenemos allá, este de Ayacucho, perdón. El empalme Palpa, ¿no? El empalme 2 desde Ayacucho hasta Palpa, Ica, ¿no? La conservación. Estos ya son mantenimientos que también lo tiene un solo consorcio con 2 empresas ya conocidas, ¿no? Pampa de Cangallo, ¿no? Yauta hasta Palpa, ¿no? 164 millones. Como ustedes pueden ver, todo esto es publicidad del MTC, no es mi publicidad. Lo que no se publica son los errores en los pavimentos. Ustedes han visto un video, hay videos también de malas pistas, ¿no? Cuando hay campañas electorales. Este año es un año electoral para los municipios y gobiernos regionales. Y créanme que si un periodista se dedica a hacer los malos pavimentos que hay en las ciudades, ni un candidato ganaría, ¿no? La gente los rechazaría, ¿no? Hasta. Esto es la vista. Esta es la realidad. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en esta foto, en esta toma? Acá hay un punto de agua. Y es muy seguro que la alcantarilla que se diseñó no estaba aquí, sino más allá. Pero no, bueno, o si estuvo aquí ya se la llevó el agua, ¿no? Aunque no hay residuos de haber cabezal, de entrada, ¿no? No hay residuos, ¿no? Aquí está la guardavía. Fíjense. Estos pues, nidos de gallineros, así hay. No tenemos por qué extrañarnos. Tranquilos nomás. Y en la selva, donde está mi amigo Sandro Godoy, las pistas totalmente, como ustedes ven, abnegadas, con fango, ¿no? De los terrenos muy arcillosos que hay frecuentemente ves en la selva, ¿no? Acá inspectores, ¿no? De la Contraloría que inspeccionan, ¿no? Un mal estado
en las 8 ciudades del sur del país. Y aquí han caído colegas, ¿no? Hay responsabilidad, hay mucha responsabilidad, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, como supervisor, cuando yo veo de que las entidades protegen mucho al contratista y al supervisor, más bien lo tienen ahí un poco a la deriva y no dejan, no apoyan que cumpla su función de fiscalizador, yo lo que hago es grabar videos. En un canal de YouTube que tengo, he grabado videos. Así digan lo que digan los señores árbitros, que digan que la textura no es un proceso constructivo por lo cual el contratista ganó, están totalmente equivocados. No pueden separar la parte técnica. ¿Todo es negocio? No. La parte técnica no es negocio. Piel de cocodrilo, se notan las piedras ahí, piel de cocodrilo. Acá también piel de cocodrilo y allá el agüellamiento, ¿no? Es distinto hablar de agüellamiento que acolchonamiento. Acolchonamiento ya se produce cuando el pavimento se va moviendo, ya prácticamente es un acolchonamiento. La base ha sufrido un acolchonamiento, ¿no? Y hay que tener en consideración que hay que romper desde abajo, ¿no? Entonces, para el problema de los pavimentos, la ejecución primero hay que revisar cómo ha sido el diseño, ¿no? Pero yo soy supervisor o yo soy ejecutor, ¿qué tengo que ver con el diseño? Hay que revisarlo. ¿Por qué hay que revisarlo? Miren, es bien sencillo, porque hay varias cositas que fallan. Vamos a ver, acá tenemos una sección, según nos dice el MTC, como es una sección típica, ¿no? Acá tenemos corte, ¿no? Y acá tenemos rellenos controlados, ¿de acuerdo? Ya. Una sección típica. Acá también, igual en la norma del MTC, ¿no? Terraplén o relleno, apropiados capa por capa, ¿no? Te dicen, ¿no? Con su talud necesario, ¿ya? Y también parte de corte, ¿no? Porque el pez punteado es el terreno natural que fue, ¿ya? Bien, miren, el, los contenidos para pavimentos en un expediente dice que tiene que haber una evaluación geológica en el área de estudio. ¿Por qué geológica? Muchas veces, a veces esto se pasa por alto y cuando vienen los problemas de deslizamientos no se han dado cuenta que no está trabajando en fallas geológicas. O el comportamiento del acolchonamiento que hay a veces es porque en la base no se ha hecho un estudio de geología, ¿no? Recopilación de la información de la zona, ubicación, ¿no? Toma de muestras alteradas e inalteradas para el estudio de mecánica de suelos, ejecución de los ensayos de laboratorio, interpretación de los ensayos de laboratorio. Dice, elaboración del perfil estratigráfico del terreno, análisis de segmentación. Hay vamos a ver que los factores en particular para el diseño de un buen pavimento son el estudio mecánico de suelos, el tráfico, el clima, materiales, el tiempo. Perfecto. Miren, el estudio mecánico de suelos, todos los laboratorios tienen que tener el permiso necesario de las entidades correspondientes. Hasta ahí estamos bien, perfecto. Cumplo ISO por si acaso de calidad, perfecto, señor. Tengo mi equipo, perfecto. Tengo ya, mi personal también está calificado, ya. En la interpretación de los resultados, muchas veces los temas no son muy objetivos, son poco profesionales, ¿no? Y le voy a decir por qué. Bueno, el tema de tráfico es la densidad, pues, de vehículos que están, ¿no? Que están por una vía. ¿Ya? El clima no es lo mismo diseñar un pavimento en Piura, hace calor, que hacer un pavimento en Ticlio. No es lo mismo, o en Puno, ¿no? O sea, ahí hay otras consideraciones. Vamos a hablar en el tiempo.
nosotros nos gustaría que en Perú, por ejemplo, que hay inversiones fuertes, hay buenas inversiones ya en Perú, se inicie pues lo que es el tema de pavimentos para el tiempo, no para el momento, no de aquí al otro candidato ya se encargue del mantenimiento, no, por el tiempo. Entonces podemos tener buenas estudios de mecánica de suelos, podemos tener bien el estudio de tráfico. Ojo que hay ahora gente que trabaja con el tráfico, ya no diseñan, ¿cómo se llama? Con el CBR solamente, sino también con tráfico. No, menores de 300 vehículos al día, no, no, son colectoras menores. Podemos tener, bueno, bien los datos de tráfico, bien el dato de clima, bien el dato del tiempo para que yo quiero. Pero donde se falla es aquí en los materiales muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros, basados en nuestras normas del MTC, que a su vez estas normas están basadas en el AASHTO, y para el AASHTO, ya, nuestros materiales y nuestros estudios de mecánica de suelo, todo está perfecto. ¿Ah? Mentira. Llega pues el supervisor antes de iniciar, ¿no? Antes de iniciar te dice, bueno, a ver mi hermano, este es el expediente, perfecto, ahora sí. Vamos a la cantera a sacar muestras. Y las muestras allá ya no cumplen. ¿Qué pasó? Ya no cumplen. Y yo como supervisor no te voy a atracar, pues no. No, pero así está el expediente, ¿yo qué culpa tengo? Y ahí entramos ya en problemas. Recién entramos en problemas ahí. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces los que hacen los estudios de mecánica de suelos son condicionados, ¿no? Y eso no está bien, pues, no es profesional. Sino, ¿qué otro resultado hay para que las pistas de todo el Perú estén así, ¿no? Dando pena, ¿no? Y ojo que he leído de arriba abajo el MTC, y en el MTC, en todas las carreteras que se han hecho, en todas las pistas, no contempla un presupuesto adicional o bueno, complementario, diríamos nosotros, para lo que es, ¿no? La estabilización de taludes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que vienen las lluvias, todos los cerros se bajan. ¿Quién tiene la culpa? El contratista dice, bueno, yo tengo acá, ustedes me han entregado un expediente técnico y yo acá lo tengo y yo le he cumplido al pie de la letra lo que dice aquí, por si acaso. Claro, ¿quién tiene la culpa? ¿Algo pasó? Claro. Entonces, de ese tipo de problemas en particular tenemos que hablar, siempre. Y es difícil. Nosotros somos ingenieros, no somos magos, ¿no? Lo principal, miren, hay un tema principal acá, ¿no? El ensayo del CBR. Hemos dicho que ya los materiales muchas veces no cumplen. Los materiales no cumplen, ¿no? Entonces, el CBR viene, bueno, por las iniciales, ¿no? California Bearings Ratio. Es un ensayo que es el valor relativo de soporte. O sea, que no es otra cosa que la calidad de un material, la calidad de un suelo en función de su resistencia. ¿Y quién calculó esto, señores? Bueno, allá en 1929, dos ingenieros, ¿no? Stanton y Porter, en California, justamente en California. Hasta ese momento, en el año 29, pues terminada la Primera Guerra Mundial, los pavimentos eran de ¿no? Macadam, ¿no? O bueno, se pronuncia McCadden, ¿no? Pero nosotros
macadam, le decimos, ¿no? Hemos estudiado así, ¿no? Y en ese tiempo, pues, macadam decía de que había que colocar 2 capitas de piedra triturada, ¿no? Chiquitas, ¿no? 2 capitas de 10 o de 20 centímetros, ¿no? Entonces era suficiente, es suficiente para los pavimentos, ¿no? Hasta que aparece, pues, estos estudiosos que son Station y Porte en 1929, ¿no? Que determina, ¿no? Determina, ¿no? El parámetro de cómo hacer la resistencia de un suelo basado en lo que antes era macadam, piedritas, ¿no? Entonces, en California cogen unas piedritas, por eso que hasta ahora esas piedritas están estandarizadas y se le toma como fijo. Esa resistencia a la penetración es del 100%, ¿de acuerdo? Es del 100%. Y todos los materiales que vengan en comparación de esa piedrita. ¿Ya? Bueno, hay mucha gente que no entiende, pero ¿por qué haces con la piedrita? Pues la piedrita tiene mucho que ver, ¿no? Y, fíjense, el, no, el CBR, no, el CBR, ¿qué nos determina el CBR? Aquí, por ejemplo, estamos en un pavimento, ¿no? Un pavimento nos determina. Aquí el CBR ¿no? Este es, ¿no? Nuestro estrato último, nuestro último estrato, ¿no? Y, ¿no? Nos determina si es buena o no buena el estrato donde yo voy a fundar un pavimento. ¿Ya? Nosotros le llamamos subrasante, ¿no? Una subrasante. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos determina? El CBR nos va a determinar las dimensiones de las capas, ¿no? Para poder diseñar. Aquí ya viene el asunto técnico fuerte. Si hay un dato que esté equivocado acá, ¿no? Créanme que todo va a salir mal. No hay cosa buena que salga. ¿Ya? Entonces, hay valores. Hay valores. Valores de menores de 10, por ejemplo, que encontramos muchas veces en la selva, menores del 10%, ¿no? Subrasantes con menores del 10%, ya que es un algodón prácticamente ahí, ¿no? Menores al 10%. ¿Qué hay que hacer? Recuerdo hace muchos años la carretera Pucacaca-Tarapoto. Los estudios de suelo determinaban de que, bueno, había pues fangos, ¿no? Pero no había en tal magnitud que hemos encontrado, ¿no? 2, 3 metros. Y se han tenido que bajar árboles completitos y hacer un tejido, o sea, así un tejido, así, 3 capas, ¿no? Así tejido, ¿no? De madera rolliza, ¿no? Y sobre eso encima ya se ha colocado arena, ¿no? La arena que sale en los meandros de los ríos, ¿no? Porque en la selva hay un problema de que no hay canteras de afirmado, hay arcilla y hay grava, pero la grava es canto rodado, no es angulosa, ¿no? Y ese es otro problema. Según Los Ángeles, ¿no? La abrasión de Los Ángeles te va a determinar que hay un problema de adherencia, ¿no? Aquí está lo que es el esfuerzo suelo, la interpretación. Aquí decíamos la piedra picada, eso nos da el 100%. Fíjense, el 100% nos da. Cero penetración. ¿Ah? Entonces, de acuerdo conforme van los esfuerzos, van ingresando la 0,1 de pulgada, ¿no? 0,2 de pulgada. Esto es la piedra picada, la piedra famosa de California. Comparado con esto, todo es el CBR, ¿no? Comparada con esto. Así sale la formulita. Ya eso lo vamos a estudiar
en la próxima clase. Y hemos dicho de que hay una clasificación exacta que nosotros debemos mantener hasta el final. De 0 a 5, pues es recontra mala, una rasante recontra mala. De 5 a 10 sigue siendo mala. Bueno, de 0 a 5 es muy mala ya. Es un fango prácticamente, ¿no? Mire, cuando yo estudiaba secundaria leí una revista, Life, que venía de los Estados Unidos, una revista, Life se escribía, Life. Y como yo estudiaba en la década del 70, pues terminando la década del 70 he estudiado yo secundaria, y en estas revistas había en la biblioteca de nuestro colegio, y yo leía, fíjese cómo es la historia, ¿no? Que, por ejemplo, los Panzer, que eran los tanques, ¿no? Los Tigres y los Panzer eran los mejores tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué sucede? Miren, los tanques se quedaban atascados ahí muchas veces porque los CBR, pues, me imagino que serían del 10%, ¿no? Entonces su peso de toneladas, que eran como 70 toneladas, entonces nunca iban a pasar tenían que haber pasado por una subrasante, ¿no?, mayor a 40%. Entonces, ¿qué hacían? Un soldado, ¿no?, se subía otro soldado así, agarrado como cangurito, subía y caminaba en un pie. Si se hundía, ya que por ahí no iba a pasar nunca el Panzer, nunca iba a pasar por ahí, ni el Tigre, peor todavía. Entonces esos tanques no iban a pasar por ahí. Ya estaban haciendo ellos ahí, en la Segunda Guerra Mundial, ya con eso estaban haciendo pues su mecánica de suelos. Fíjense, ¿no? Ya estaban haciendo su CBR ellos solitos, ¿no? Me viene a la memoria, ¿no?, cómo era, porque se quedaban atrapados y se perdían, pues, como para que maquinaria pesada para que vaya y los jalen. En esa época, pues caballos, todo lo que sea, para jalar, ¿no? Y acá también, por ejemplo, ¿no?, del 10 al 20% la rasante es regular, ¿no?, caminando para buena, ¿no? Y del 20 al 30% la rasante muy buena, ¿no? Entonces ya muchas veces, ¿no?, ya los terrenos naturales no se encuentran. Es bien difícil que encontremos una rasante en el Perú. Nunca me la he encontrado. ¿Para qué voy a mentir? No lo he encontrado. Ni acá en la costa, ni acá en la costa. Acá, pues, en la ciudad de Trujillo, el 80% de la periferia es rellenos, ¿no? Rellenos acumulados, consolidados a través del tiempo, a través de los 300, 400 años de la época de la colonia. En la época de la colonia se hacía barro, ¿no? ¿Y de dónde sacaban el barro? De los terrenos que hoy conforman, pues, todos los anillos de las urbanizaciones adyacentes al centro de Trujillo. Y por eso los suelos son malos, la mala fundación, las pistas se hunden. Hay una mala fundación, no se ha hecho un análisis concienzudo de eso, ¿no? Un solo dolor y tuviéramos buenas pistas, ¿no? Bien, entonces, del 20 al 30 la subrasante muy buena. Del 30 al 50 ya hablamos de subbase ya, la segunda capa, o la primera capa, subbase. Bueno, del 50 al 80 ya base buena, ¿no? Y del 80 al 100 muy buena, ya, aeropuertos ya. Una vez uno me dijo, ¿cuánto ha salido tu CBR? O sea, que hemos sacado una densidad al 105%. Le digo, sí, es aeropuerto, ¿qué es esto? Bien. Los tipos de suelos, fíjense, los tipos de suelos los tenemos así, ¿no? Grava, G, arena, S, limo, M, arcilla, C, orgánico o
Turba PT. Es bien doloroso, bien doloroso. Una sola vez en mi vida he encontrado turba. No, dos veces. ¿Para qué? Una en la provincia de Sechura, una turba. Encontramos para un pavimento, en un tramo, me acuerdo, de un contratista Acuña, de su tramo, se encontró un barro muy negro y fangoso, pues, una turba, orgánico casi, de putrefacto, pues, de materia orgánica. Y era un tramito como de 200 metros lineales. Y bueno, ellos dijeron, bueno, Chaqueto, ¿cómo lo tratamos? Trajimos un especialista y el especialista pues nos dijo, bueno, lo que ya nosotros no conocíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Pues, un pedraplén. Pues, primero vamos a meter bolones, ¿no? de 6 pulgadas de diámetro, después de 4 y otra capa de 2 pulgadas, ya, ya el over propiamente. Después del over ya echarle piedra de media y recién ahí se podía colocar la primera capa de afirma. Recién ahí, o de hormigón, recién ahí, ¿no? Pero sí nos encontraba una turba. ¿Qué había pasado? ¿El estudio de mecánica de suelos tuvo la culpa? No. ¿Por qué no? Mire, porque la norma E050, ¿qué te dice? No? En vías lineales, cada 500 metros sacas tu muestra, ¿sí? Entonces, y este era un tramo de 250 metros, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? O sea, legalmente, el del estudio de mecánica de suelos, justo esa parte no la tocó, aleatoriamente, y no tiene la culpa. Porque una vez que tú construís y excavas, no sabes qué te vas a encontrar abajo. Hay muchas sorpresas. Los que han construido siempre, ¿no? Siempre han tenido precaución de esto, ¿no? Lo primero que ruegan es de que no se encuentren un cable de alta tensión. Nos ha pasado. Acá he visto ahí que ha ingresado el ingeniero Saba. Una vez hicimos con él un proyecto de vivienda y comenzamos a mover maquinaria y nos encontramos que había cable de alta tensión, ¿no? De 10.000 voltios, de mediana tensión, de una media que pasaba por ahí. No había planos, no había nada. Hidrandina, a ver qué nos dice. Es lo que más nosotros en realidad tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, hay unos subgrupos, ¿no? La grava bien gradado, pobremente gradado, limoso, arcilloso, de alta plasticidad o de baja plasticidad, ¿no? Los subgrupos. Bueno, acá hay dice, vicios ocultos. Dice. A ver, la palabra vicio oculto no está bien tipificada en la construcción, ya me ha pasado, ¿no? Lo que se llama es imprevisto. O sea, ¿por qué? Porque no está visto, es un imprevisto, algo no visto, no es un vicio oculto. Vicio oculto es aquel que tú cometes una falla a la hora de construir y cuando ya lo entregas y está puesta en servicio la obra, ¿no? Resulta defectuoso. Por ejemplo, tú agarras, vas a construir un hospital y me pones pues madera verde en todas las puertas. Tú sabes que está mal. Pasa la obra y a los 6 meses esa madera está torcida, está arqueada, las puertas no cierran, se traban. Ese es un vicio oculto, por ejemplo, ¿no? Un mal trabajo te conlleva, ¿no?, a resultados negativos, ¿no? El otro factor que estábamos hablando, dice, el clima. El clima, por ejemplo. Bueno, en Lima el clima es templado y húmedo. La temporada de invierno, ¿no?, es de junio a septiembre. La temperatura máxima alcanza por lo general hasta los 28 grados
en los meses de verano, predominando la estación invernal ligeramente hasta los 14 grados. Y las precipitaciones no superan los 80 milímetros anuales. Poquísimo. No se van a ir, pues, allá donde vive el colega Sandro, pues, ¿no? 1.200 milímetros al año, ¿no? O algo así, creo que es, ¿no? Es totalmente fuerte. Tiene que ver con los pavimentos totalmente. No es lo mismo, hemos dicho, no es lo mismo diseñar en Tumbes que diseñar ¿no? en Iquitos, ¿no? No es lo mismo diseñar en Iquitos que el Ticlio, o Puno, o Cusco, ¿no? O Tacna. Acá están las temperaturas, ¿no? Estas son las simulaciones de las temperaturas en, en, en los pavimentos, ¿no? En los pavimentos fabricados, ¿no? Con su strain. Las temperaturas de 24 grados, de 24 a 15, de 15 a 5 y menos de 5. ¿No? ¿Qué tipo de, qué tipo de cemento vamos a usar nosotros, ¿no? El modificado o asfalto modificado. Tiene mucho que ver la temperatura, ¿no? De un informe, lo he sacado de un informe en una ciudad, han evaluado pistas, cuáles las que están buenas, malas, les han puesto nota, ¿no? 250, 0,49, pésima nota, regular, buena, como las que hay, pues, en nuestro país, ¿no? El número de calicatas, que también es necesario, y saber, ya, las calicatas, ya sea por calzada, por 2 carriles, tiene mucho que ver si son autopistas, carreteras duales, si son carreteras de primera clase, segundo orden, o tercera clase, tercer orden. ¿Quién los da los órdenes? No, el índice medio diario de automovilísticos. ¿No? La segunda clase, por ejemplo, está entre 2.000 a 400 vehículos por día, ¿no? Y, y también, ¿no? Los números de ensayos, ¿no? Y CBRs, ¿no? Todos los ensayos. Las autopistas, carreteras, ¿cuántos ensayos hay? Por calzada, por sentido, un CBR por cada kilómetro por sentido en carreteras duales. En primera clase, ¿quién en la primera clase? ¿No? Las colectoras, cada kilómetro se realizará un CBR. Segunda clase, cada 1,5 kilómetros. De tercer orden, ya las del interior, que son tercer orden, no necesariamente son asfaltadas, ¿no? Cada 2 kilómetros. Ahí están las condiciones del Estado, ¿no? ¿Qué nos dice el Estado? Y acá lo he bajado porque justamente la consulta del ingeniero Godoy, que lo vamos a tocar en la próxima clase, ¿no? Pero de todas maneras, para explicarle, ¿no? ¿Por qué se forman los meandros? ¿No? Los ríos, por su, bueno, los ríos por su edad, ¿no? Por su curso, se llama curso alto, es un río joven, es casi recto. El curso medio es maduro, ¿no? El curso medio. Y el curso viejo ya es en la parte de abajo. Ustedes ven, se forman, en los cursos altos se produce alta erosión. En el curso medio del río hay transporte de sedimentos, y en el transcurso del curso bajo existe ya la sedimentación. Una foto que me envía el ingeniero del río Ucayali, allá se ve Pucallpa, su tierra,
Y acá se forman pues, los famosos meandros, miren, los meandros. Y en esta parte de acá de los meandros, yo les voy a decir algo. En época de baja se saca agregado, ¿ah? Se mantiene se saca agregado. La bolondería se saca de acá, la arena negra, todo se saca de acá. ¿Ya? Pero, por ejemplo, se nos recomienda de que el tocar ese agregado, ¿no? En los meandros es mucho peligro. ¿Por qué? Porque se forma un problema de erosión. Prácticamente el meandro, para no repetir su curso el otro año, está diciendo, oye, te acumulo ahí un poco de material, de conglomerado, ¿no? De aglomerante, que digo, de piedra y grava y arena, te coloco ahí para el otro año mantener mi curso. Pero si tú le retiras eso y no le pones otro tipo de protección, el río se va a enojar, ¿no? Te va a llevar a un pueblo, quizás por ahí. Es por falta de conocimiento. Ya la gente ya sabe. Le quitan poco, no le quitan mucho de material. Entran a recoger, es cierto. ¿Y cuál es el tratamiento ahí? Hacer palizadas, ¿no? Con árboles grandes y enterrarlos ahí, ¿no? Entonces, simular de que el próximo año, en la próxima crecida, en la otra crecida del río, te encuentre un obstáculo ahí a la hora de dar vuelta, encontrará un obstáculo a la hora de dar vuelta. ¿Ya? Y no suceder esto, pues no, por ejemplo, esto, aquí ha habido seguro un meandro, y el río, un meandro y aquí ha habido material, se lo han sacado de aquí, el río se ha dado la vuelta, y acá también, ¿no? Ha creado una isla en medio, ¿no? Bueno, es para contestarle acá la pregunta del ingeniero este, Sandro Godoy Merlo, ¿no? Es importante conocer, bueno, para para todo consultor, ¿no? Existe un mapa pues de las precipitaciones, ¿no? Entonces saben que acá, por ejemplo, la costa es seca, la costa, ¿no? Casi no llueve. Subiendo un poquito está más verde, ya un poquito más de lluvia, de precipitación, ¿no? Y la lluvia, pero el agua pues, la tenemos nosotros acá, ¿no? En la selva, toda la selva, ¿no? Las precipitaciones. Y esto es, ¿no? Las temperaturas máximas y promedio de todo el país, ¿no? Igual, las mayores temperaturas están en la selva. Curiosamente, ahí está la mayor cantidad de precipitación también. Y la mayor cantidad de frío está en el centro, en la faja de los macizos, tanto occidental como oriental de los Andes, los macizos. ¿Ya? Entonces, de los orientales, que este es medio rosadito, que está por aquí, es eje selva, todo este es eje selva, ¿no? Y acá pues todo es desierto, pues, ¿no? Todo es desierto, que también es caliente, ¿ya? Es caliente y no llueve. Acá algo paradójico. ¿Qué le sucede? De que el agua que tiene acá viene de la precipitación, ¿no? Del Amazonas, de la cuenca del Atlántico. Y acá pues el mar por la corriente de Humboldt, el mar del Océano Pacífico, es un mar frío. Y solamente sucede esto cuando viene pues la corriente del Niño en verano y llega hasta Casma, llega a veces, ¿no? Te le da lluvia, le da lluvia. Pero eso es en sí. ¿Ya? ¿Ya? El ashto, ¿no? Vamos a ver acerca del ashto. Las iniciales del ashto, dice América, ¿no? Aunque no se dice América, no, se pronuncia American, ¿no? Association of Steve, ¿no? Highway, and dice and
Transportation Office. Es la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes. Ellos tienen, ¿no? Ellos tienen una guía para el diseño de pavimentos. Ojo, una guía. Bueno, acá yo poco publico fotos personales, ¿no? Acá enviada por el ingeniero Godoy Merlo, desde la carretera que nos encontramos en el año 96, Diosito, el Chorro Cascas, acá con el ingeniero Santos Saba, ¿no? En la hora del refrigerio, así se comía en el campo, pues, ¿no? 96, ¿cuántos años han pasado, jóvenes? ¿No? Bueno. Ya. En la próxima clase, nosotros vamos a tener, ¿no?, los estudios mecánica de suelos en la tecnología de pavimentos flexibles y rígidos. Nos vamos a dedicar a lo que es exactamente lo que es el CBR. Me gustaría, por favor, bueno, les voy a enviar material, voy a enviarles de aquí, terminando la sesión, les voy a enviar el material para que ustedes ya vayan preconcebidos en el estudio. Entonces, y a las preguntas que tengamos totalmente técnicas, ya no caigamos, porque ustedes ya por lo menos han repasado un poquito más, ¿ya? Me gustaría, porque ahí vamos a hacer todo el procedimiento, para qué sirve la tecnología de pavimentos, tanto flexibles como rígidos. Hablaba yo de los pavimentos rígidos al inicio. Los pavimentos rígidos no solamente son concreto, ¿no? Hidráulico, concreto hidráulico. Que a propósito, en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo, los pavimentos rígidos son más largos, ¿no? En el año 92 estuvimos en una ciudad, yo fui jefe de oficina de infraestructura, y se colocaron el primer pavimento rígido en un distrito de Piura, y se hizo con pavimento rígido. Y hasta el día de hoy existen esos pavimentos. Cuando yo viajo para allá, bueno, me causa un poco de alegría ver, ¿no?, de que esos pavimentos todavía, a pesar de que llueve fuerte, ¿no? Yo voy y sí, pues. Entonces yo digo, ¿y por qué en la costa solamente nos dedicamos a ser flexibles, que a los 6 o al año ya están deteriorados? O sea, ¿cuánto gastamos en pavimentos flexibles, asfálticos? Y ya, vamos a ponerle 2 años mínimo, 2 años. ¿Y el pavimento rígido cuánto nos duraría? 10, 20, 30 años. Bueno, claro que el pavimento rígido cuesta el doble que el flexible, pero si tú sumas los flexibles cada 2 años, cada 5 años, en realidad es, por el tiempo debe ser 4 veces los flexibles. No es posible, pues, ¿no? No es posible. Ya. Me había referido a eso porque en el Perú sí hay plata. Se hacen proyectos millonarios. Ustedes han visto los proyectos, ¿no? Los proyectos que están aquí, están en boga, pues, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Están en boga. Fíjense. Lindas carreteras. Ahí está departamento de Tacna, Moquegua, Puno, recorrido de 421 kilómetros. ¿No? Hay plata. ¿Cuánto cree que cuesta ese monto? Estamos hablando de los 600, 800 millones de soles. ¿No? Hay la interoceánica, por ejemplo, es una carretera que ha metido presos, creo, ha involucrado a jefes de Estado en corrupción. ¿Por qué? Porque
Aquí está el dinero, dice. Aquí está la platita. Una obra, fíjense, una obra, ¿por qué empieza mal? La ley de contrataciones. Por acá la ando, como Biblia, está bien apuntadita aquí, está un poquito viejita, deteriorada. La ley de contrataciones nos dice, ¿no?, que en licitaciones públicas se puede llegar hasta el 90%. Oye, del valor referencial, el 90%. Ya. Bueno, se puede hacer patria, dice, ¿no? Pero resulta de que la corrupción le arrebata un diezmo, aunque alguien por ahí me ha dicho, no, está muy atrasado, ya están en 15% está la corrupción. No sean malos, ¿eh? O sea, en 10%, vamos a suponer que todavía sigue en 10%, ya 10%. La hora ya no está al 90, sino está al 80. Y el contratista dice, ¿y yo qué voy a ganar? Entonces, señores, el Estado, ojo que el Estado se queda con un 10% y la entidad no da cuenta de ese 10% que hace. Sirve muchas veces inclusive para cubrir ampliaciones de plazo, ya, y ya no da cuenta de eso. No es ahorro. Entonces, ya se queda con el 10% está en el 80%. ¿El contratista qué hace? Le da una subcontrata al 70%. Y yo gano mi 10% también. Gana la autoridad con su corrupción, gana el Estado 10%. Todos felices. Mentira. Trabajos mal hechos, obras mal hechas. Ese es el resultado. Y eso no está bien, pues. No está bien. ¿Cómo parar eso? Hay infinidad de problemas que tenemos nosotros como supervisores, observando la calidad, la mala calidad de los expedientes. Y ojo que les dije algo, el primer problema y escaño que he tenido yo es en los materiales, y se lo digo como, ¿no? Bueno, no estoy autorizado a poner la copia de los cuadernos de obra acá, porque están en arbitraje, no puedo poner, sería adelantar opinión, ¿no?, en cosas juzgadas. ¿Y qué sucede? Que las canteras que dicen en el expediente dice, bueno, yo tengo estas canteras, señor, yo tengo estas canteras, ya, yo trabajo con estas canteras, me dan este diseño. Ahora sí, vamos a las canteras, me voy yo, se comprueba, no, es que yo lo he hecho con otro laboratorio, dice. No puede ser, no puede ser así, pues. Ojo, miren, la técnica no se puede corromper. No existe técnica corrupta y no corrupta. No, la técnica es una sola. A mí me dicen, oye, Colina, tú estás en una obra corrupta. Aguanta un ratito, la obra no es corrupta. Corruptos serán los funcionarios que han hecho trampas, ¿no? Han dado las obras ilegalmente. Pero yo estoy trabajando. No, pero esa obra no, la obra no es corrupta, hermano. Los funcionarios son corruptos, las personas son corruptas, la obra no. ¿O tú crees que el cemento no, es corrupto? La calidad del cemento no fragua, si fragua a tanto tiempo, no va a fraguar al 80% porque es corrupto el cemento. No tiene nada que ver, ¿no? O el concreto que te venden, ¿no?, premezclado, se debe romper a 210. No, pero como es corrupción, se va a romper a 175 nomás. No puedes así, no es. Se tiene que romper a 110, ¿no? Entonces, las obras no son corruptas. ¿Quiénes son los corruptos? Las personas son corruptas. Había regresado a esto, y lo que nos presenta, por ejemplo, el consorcio Vial Tambío. Ahí dice, ¿no?, el Estado, miren, 163 millones para un mantenimiento de conservación periódica, rutinaria y atención solamente de emergencias, ubicada en las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo,
Huancazancos y Huamanga. ¿Dónde queda esto? En Ayacucho, el departamento. Contrato de la conservación por los niveles de servicio de la ejecución a cargo del consorcio Vial Tambío. Es fácil, ustedes pueden entrar a la red y pueden ver qué empresas tuvieron los contratistas de Vial Tambío. Son las mismas que han publicado las otras grandes, que no son todas, ¿no? Ahí está. Entonces, eso quería dejar en mención antes de esperar en 5 minutos para esperar las preguntas, ¿no? Otra, dice, no se publican los errores en los pavimentos. Bueno, el tema de hoy día no son los errores, sino que el tema de hoy día es un introductorio para ver la importancia del estudio de la mecánica de suelos, cómo inciden en los pavimentos. Si no, pues no hubiera mecánica de suelos. ¿Y cómo hicieron los incas? ¿Y cómo hicieron los mayas? ¿Y cómo hicieron los aztecas? ¿Y cómo hicieron los chinos, los egipcios, los romanos? Bien, bien sencillo. Los incas también se comunicaban. ¿O no creían que tenían comunicaciones? Claro, el Capañán. Entonces, son en la era romana, los romanos que establecen las primeras técnicas de pavimentos. Los romanos, ¿ya? Fíjense. Y después de la Revolución Francesa, en la era de Napoleón, también florece la parte técnica, no solamente lo reivindicativo de la filosofía, las artes en Francia, no, también en las tecnologías. Y el primer técnico, pues, es Jules Tresellet, ¿no? Tresellet. Nosotros hemos estudiado a Tresellet. Él decía de que había que poner una capa de 10 o 2 capas de 10 centímetros de piedra triturada. Por eso de ahí viene el problema del CBR. No el problema, sino ya viene la evolución del CBR. ¿Ya? Entonces, después de él viene Macadam y Telford. Uno es inglés y el otro es escocés, ¿no? Pues que en los siglos XVI, XVII ya comienza a florecer la economía de los países europeos. Pero en la época de los incas también tuvieron, fíjense, algo para explicarles bonito, los incas también tuvieron parte de una cultura también para sus caminos. Sus caminos eran para gente nada más y las llamas, ¿no? Entonces, miren, les ponían piedras así aplanadas y como rompecabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque los incas, sin conocer un principio que se llama el confinamiento del pavimento, que es un factor importantísimo, no deja ¿cómo se llama? De tener razón los incas. El confinamiento en un pavimento es importantísimo. ¿Por qué? Porque el confinamiento nos da la cohesión necesaria de los materiales. Esa cohesión necesaria intrínseca para que un pavimento resulte positivo. Entonces, después fue evolucionando, pues. Nosotros después tenemos que después de Macadam, viene ya en 1929, hemos dicho, la creación, pues, ¿no? del famoso, del CBR, ¿no? Que vuelta ahí, hay dos estudiosos, hemos dicho, que es Porter y Staton, ¿no? En 1929, ellos crean, dan la creatividad de este ensayo que es el CBR. ¿Basado en qué? ¿Y a quién se le ocurrió las piedritas? A Macadam. ¿No? ¿Y basado en qué? Macadam basado en Tresellet. ¿Y en Tresellet en quién se basó? Se basó pues en las culturas de los romanos. Y los romanos se basaron en la cultura de los chinos y los egipcios. Sus pavimentos también tenían macadam, piedritas. Faltando
15 minutos. Vamos a tomar un conversatorio con todas las preguntas habidas y poder haber. Vamos a contestar acá, a ver. Bueno, ya contestamos la parte que dice de vicios ocultos. Para Marlon Aníbal Gora Muñoz. Muchas gracias. Espero sus preguntas, caballeros, su rol de preguntas.